Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias por este día. Gracias por las fuerzas, el vigor. Gracias por traernos hasta este día. Gracias por la vida misma que nos has dado. Gracias, Padre, por toda tu obra portentosa en nuestras vidas. Estamos convencidos que así como liberaste a tu pueblo Israel, nos liberaste a nosotros, Señor, del Egipto en el que nos encontrábamos, de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Ahora nos corresponde preservar, cuidar, valorar esa libertad, Padre, que tú nos has dado. Y en breves minutos, precisamente hablaremos de ello. Te pido, Padre, la sabiduría, comprensión, entendimiento, inteligencia, Padre, para ser un instrumento útil en tus manos en la exposición de este mensaje. Asimismo te pido, Padre, para toda la audiencia, toda la comprensión y conocimiento, Padre, para recibir de ti, Señor, tu palabra, para hacernos hacedores de tu palabra, para ajustar los cambios necesarios que debemos hacer en cada vida con carácter personal. Te pido, Señor, que esta bendición y esta petición, Padre, también alcance a todos aquellos que estén al alcance de conectarse por YouTube, a través de las redes, y que todo aquel que tenga disposición de recibir esta enseñanza pueda también, Señor, ser transformado. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén y amén. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, mis amados? Qué bueno. Los niños, por favor, avancen a su salón de clases. Bien. Esta semana, amados, abordaremos la porción, la parashá, que se titula Vaerá, que traduce y aparecí. Hashem se le apareció a Moisés para darles instrucciones sobre una gran misión: libertar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Una historia ampliamente conocida que tendemos a repasar cada vez que celebramos Pascua, cada vez que celebramos Pesaj. ¿Sí? Lo hemos visto en películas, en las historias asociadas o relacionadas con Moisés. Es decir, es un tema bien conocido desde el punto de vista histórico. Sin embargo, hay elementos y premisas de orden espiritual que son sumamente importantes retomarlas, tomarlas en cuenta y hacernos hacedoras con juicio, con conciencia de ello, para que de esta manera podamos disfrutar a plenitud o a mayor plenitud de esa verdadera libertad que el Padre Eterno nos promete por su palabra. Amén. He titulado esta porción que estaremos estudiando el día de hoy, disfrutando de una verdadera libertad. ¿Ok? Porque eventualmente el creyente, por desconocimiento, por inmadurez, por procesos espirituales, crisis de fe, pudiera que no esté viviendo a plenitud su libertad, sino ciertos aspectos de la libertad. Hoy aprenderemos a cómo disfrutar, cómo identificar esa libertad plena en la que podemos gozar en nuestras vidas de la mano con Hashem, de la alianza con su espíritu, para que podamos tener una vida mucho más plena. Amén. Ese es el desafío que nos viene en conocimiento en los próximos minutos. Esta porción se encuentra en el libro de Shemot, conocido al español como Éxodo, capítulo 6, versículo 2, al capítulo 9, versículo 35. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, al capítulo 5, versículo 11. El Eterno revela a Moisés, el Eterno se revela a Moisés, utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre, para después adquirirlos como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego él los llevaría a la tierra que les prometió a los patriarcas como su eterno legado. Moisés y Aarón hablan con el faraón repetidas veces para demandarle en nombre del Eterno que dejara salir a su pueblo para que le sirvieran en el desierto. El faraón se niega en todas las veces. El bastón de Aarón se vuelve una serpiente y se traga los bastones mágicos de los brujos egipcios. El Eterno envía una serie de plagas sobre Egipto. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre. Una plaga de ranas azota la tierra. Piojos infestan todos los hombres y bestias.
Hordas de animales salvajes invaden la ciudad. La peste mata a los animales domésticos. Dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la séptima plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba a los hijos de Israel salir, como el Eterno lo había dicho a Moisés. Este relato histórico describe hasta la séptima plaga. La semana que viene, en la porción que viene, estudiaríamos las 3 restantes, entre otros hechos históricos que aparecen en la misma. Ahora, en años anteriores, nuestro énfasis se enfocaba en las plagas. ¿Qué representaban las plagas? ¿Cuál era el desafío detrás de cada plaga? ¿Qué se confrontaba detrás de cada plaga? En esta oportunidad no daremos esos detalles, al menos no a profundidad, porque el objetivo es enfocarnos en la liberación del pueblo de Israel de Egipto y sus implicaciones para nuestros días en este tiempo presente. ¿Cómo es que se cumple en Yeshua el Mesías nuestra libertad plena? ¿Cómo debemos conservarla? ¿Qué características acompañan al creyente que verdaderamente es libre por el poder de la redención a través del Mesías a nuestras vidas? Amén. Ese va a ser el mayor énfasis en este día. Entonces, partamos de una pregunta. ¿Cómo se revela el Eterno cuando te va a libertar? ¿Cómo se revela el Eterno cuando te va a redimir? ¿Cómo se reveló el Eterno a tu vida cuando te libertó? Adelante. Quizás una gran mayoría no tenga conciencia de qué hizo el Eterno para que tú le conocieras. Y acá se desprenden 2 premisas importantes a nunca dejar de lado, nunca olvidar. La primera de ellas es que decimos nosotros, ¿verdad? Cuando contamos nuestro testimonio, no, yo acepté al Señor, yo busqué al Señor, yo me incliné al Señor, alguien me habló del Señor. Y no digo que eso no sea verdad, pero en el fondo, amados, lo que ocurre cuando el Padre se nos revela es que Él nos lleva a Él con lazos de amor. Amén. Así lo declara el profeta Isaías. ¿Ok? Fue un hecho profético con el pueblo de Israel. Y Yeshua nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Declara Yeshua, ¿verdad? No digan que ustedes me han elegido a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Sino que mi Padre les ha elegido a ustedes. Corrijo. Mi Padre les ha elegido a ustedes. Entonces, nuestro Padre nos ha elegido. Así como eligió a Moisés, así como luego le designa una misión a Moisés, luego de un llamado divino, Él designa una misión. Y a todos, sin exclusión alguna, amados, sin acepción ni excepción de personas, a todos el Eterno nos ha designado una misión, solo que no la conocemos. Ahora, el hecho de que no la conozcamos no significa que no existe. Ahora, para conocerla, obviamente hay que buscar del Eterno, mantenernos vivos en su obra, mantenernos en comunión, en intimidad con Él, ¿verdad? Con un corazón puro, con un corazón íntegro, con manos limpias, que nos permitan entrar en su santuario para encontrarnos con su misma presencia en nuestras vidas. ¿Lo vemos hasta allí? Entonces, el Eterno se le reveló a Moisés para ya designar, en este caso, recordemos el año pasado, la semana pasada, Él se le reveló en la zarza, en el llamado, en la escogencia, ¿cierto? Pero ya en esta oportunidad, Él se revela para designar una misión a Moisés. Esto aparece en Shemot capítulo 6, versículo 2. Dice, Elohim habló a Moisés, Él le dijo, yo soy Adonai. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre. ¿Qué nombre? El tetragramatón, su nombre sagrado, su nombre impronunciable. ¿Ok? Me detengo un poco y amplío tratando de ilustrar, ¿no? A ver, nuestro perfil personal cambia en función del entorno y en función a lo que debamos hacer en un momento determinado. ¿Cómo así? Planteo. Como profesional, ¿verdad?
Yo tengo un perfil un tanto diferente, no quita mi esencia, desde luego, ¿verdad? O no debería quitar mi esencia, pero como profesional, mi postura laboral, ¿verdad? Mi conducción de trabajo, mi liderazgo en el equipo de trabajo, va a ser diferente a como es en casa, ¿sí? En casa hay otro nivel de confianza con mi esposa, con mis hijos, ¿cierto? Somos miembros de una misma familia y si bien debe prevalecer un respeto, hay también una amplia confianza, ¿cierto? En lo laboral, yo debo guardar una distancia, debe prevalecer el respeto, no se debe apartar la esencia de mi persona, ¿verdad? Evidentemente, pero debo cumplir con unos deberes que me hace diferente, ¿sí? Mi rol como coordinador en mi trabajo es distinto a mi rol como padre, es distinto a mi rol como esposo, es distinto a mi rol como roé o como pastor en una comunidad, ¿sí? Es distinto a mi rol como maestro. Incluso el rol de maestro al rol de pastor son completamente diferentes, ¿sí? Y el punto acá es que en función al rol que vaya a ejecutar y al entorno donde me encuentre, debo tener una conducta. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo vemos? Manteniendo la misma esencia, no siendo hipócrita, obviamente, pero manteniendo la esencia, en función al rol, yo debo tener una conducta que distingue, que agrega otros valores, que hace una diferencia, marca una diferencia. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahorita con este enunciado? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué planteo esta ilustración? Porque el Eterno se presenta como el Todopoderoso, el Todosuficiente, el Shaddai, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Él fue el Todopoderoso con ellos. Él hizo señales de origen natural con todos ellos. Les proveyó, los mantuvo, les dio la victoria en la guerra. ¿Me explico? Hubo un esfuerzo, pero el Eterno les acompañó y hizo milagros desde fuentes naturales. Amén por eso. Pero a Moisés se le iba a presentar ahora con el nombre sagrado. Otro rol, más elevado, más sagrado, mucho más poderoso. Escúcheme, mucho más poderoso. Convertir el agua en sangre, por ejemplo. ¿Sí? Crear mosquitos o piojos o parásitos a partir de las cenizas. Químicamente no es posible. ¿Ok? Y un vasto de otras señales, que en total son 10, que vinieron de forma prodigiosa. Abro un paréntesis. Se cree desde el punto de vista científico histórico que las señales que fueron dadas a Egipto, las plagas de Israel, son posibles que ocurran en la actualidad bajo fuentes naturales. Por ejemplo, que se convierta el agua en sangre si hay una fuga volcánica subterránea, puede contaminar los ríos circunvecinos y el agua se tiñe de rojo. No es que es sangre, es agua mezclada con sulfuro de hierro. Y el agua tiene una apariencia rojiza y parece sangre. Ok, entonces, para la antigüedad era convertirse en sangre, pero por medio científico se puede demostrar que el agua se puede teñir de rojo. Ya ha sucedido así en África, con algunas erupciones volcánicas que han teñido el agua de rojo. Y se dice que el agua se convirtió en sangre. Pero ese no es el punto acá principal. Lo que quiero decir es que a pesar de que por medios naturales estas señales se puedan dar, en el orden que se dieron, para el tiempo que se dieron, que facilitó la libertad del pueblo de Israel en Egipto, no cabe duda de que fue la mano de Hashem detrás de todo eso. Es decir, no niegue que Hashem haya intervenido, solo que Hashem utilizó su misma creación para generar estas plagas. ¿Estamos bien allí? Ok, bien. Ahora bien, Hashem se presenta, reitero, Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, el todo suficiente. Pero con Moisés se iba a revelar ahora con el nombre sagrado. Escúchame, no pierdas el detalle. Cuando conocimos al Eterno por vez primera, en ese primer paso, en esos primeros días, en tu relación con Él, Él se presenta como el Shaddai. Tú empiezas a comprobar que Él es real, porque tus necesidades empiezan a ser cubiertas. Lo que tú oras empieza Él a responder, una sanidad, un prodigio,
una señal, una provisión. Tú dices, no, espérate, esto es real. O sea, el Eterno realmente me está respondiendo. Allí Él se te viene revelando como el Shaddai. Pero pasado el tiempo, cuando ya te acostumbraste que Él es el Shaddai, llega un mundo que tú lo saludas. Padre, ¿cómo estás? Hay confianza con el Shaddai. Y en alguna etapa de nuestras vidas, Hashem se te va a revelar con el nombre sagrado. Una opinión personal, entre paréntesis, una opinión muy personal. Creo que cuando conocemos al Eterno desde esta perspectiva y empezamos a estudiar la Torah, Hashem se revela desde su nombre sagrado. No tengo dudas de eso. Es algo más profundo, es algo que demanda mayor atención, es algo más preciso, es algo de cuidar detalle de detalle, mis amados. Aquí somos medidos de todo, ¿ok? Y cada enseñanza al final está referida a una autoauditoría que tú haces de mí y de ti, de tu persona incluso, ¿sí? ¿Sí? No hay palabra del Eterno que te lleve a escudriñarte. Cónchale, esto lo debo mejorar. Cónchale, eso no lo sabía, debo hacerlo. Y también tengo que aprender eso. No sabía esto. Yo no lo venía haciendo. Y en ocasiones, por ejemplo, vienes de semanas orando por algo, ¿no? Y no ves resultado. Y de pronto el Eterno te trae una palabra y tú llegas a la conclusión, con razón, el Señor no me ha contestado. Es que no lo estoy haciendo bien. Pero Él, en su gran amor, te empieza a mostrar cómo hacer lo correcto, lo debido. Te empieza a revelar qué es lo que tienes que corregir. Te empieza a revelar por qué razón, incluso, eventualmente, Él te va a responder incluso por qué Él no te ha respondido lo que tú tanto has esperado. Poderoso es nuestro Padre. ¿Sí? Ahora Él se viene a revelar paulatinamente como Hashem, con su nombre sagrado. Adonai. ¿Sí? Su nombre sagrado. ¿Qué implica su nombre sagrado? Su nombre que es 3 veces santo. Su nombre que cuando es pronunciado los ángeles rinden pleitesía. ¿Sí? Los querubines adoran diciendo santo, santo, santo es el Señor Adonai, el nombre sagrado en los cielos. Imagínense lo que eso significa e implica y debe significar, amados, para nosotros como pueblos de Él, como hijos de Él. Es otro rol. Es más sublime, tiene mayor altitud, es más elevado, es más sagrado. Entonces, aquellas cosas que normalmente eran informales para nosotros, empiezan a cobrar otro sentido. Ya sabes que esto no es tan informal. ¿Sí? Esto no es tan informal. Y como no es tan informal, y mi Padre me está mostrando su nombre sagrado, yo debo darme a la tarea de elevarme. ¿Sí? Elevarme, dejar de ser quien era. En el sentido, no de quitar tu esencia, tu persona, sino en el sentido de hacerlo mucho mejor. De que si hoy eres bueno, mañana tienes que ser excelente. Amén. Ese es el desafío con todo. Ser mejores personas. Cuando tú empieces a ser transformado en ser una mejor persona, desde tu ser, en consecuencia tú serás mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, ¿sí? Mejor trabajador, mejor servidor, mejor siervo, mejor hijo de Dios. Hay allí una esencia. Y tenemos, amados, que tener ese enfoque. Por ello, Baruch Hashem, bendigo el nombre del Eterno, cuando nos mostró nuestra visión y nuestra misión. ¿Quiénes somos y a dónde queremos llegar? Una madurez espiritual. ¿Sí? Estos hombres de Dios que relatan las Escrituras conocieron al Eterno desde su nombre sagrado. En la esencia de ser más exigente. En la esencia de ser mucho más sagrado, ¿ok? Por ser mucho más especial. Y así es como Él se le presentó a Moisés. Y así es como Él se quiere presentar a nuestras vidas. Y así ha sido como Él ha venido revelándose a través de su Hijo Yeshua a nuestras vidas. En cuanto a experimentar la redención. Amén. Pueda que, si yo los pongo a ustedes a exponer las razones bíblicas por las que usted ha sido redimido, usted de pronto no tenga tantos argumentos, no conozca tanto la Biblia, pero hay una esencia. No, yo fui redimido, pero no sé, Rafael, yo lo siento. Eso está aquí, que yo fui redimido, ¿sí o no, amado? Yo creo que todos tenemos esa convicción. Y no señalo al que no la tenga, pero yo creo desde lo profundo del hombre interior, usted tiene convicción plena de que papá me ha redimido. Él me puso nombre. Yo soy de Él, yo soy nueva criatura. ¿Me explico?
Y repito, si no tienes la experiencia, tranquilo, es cuestión de días. Estás en el vientre. Amén. Porque cosa nueva pronto saldrá a la luz. Y allí es donde el Eterno va a permitir que tú disfrutes de una nueva creación en ti. ¿Y por qué todo esto? Porque la crisis que estamos atravesando, la crisis existencial que estamos atravesando, en este tiempo presente, obedece a que carecemos de una identidad en el Padre. Porque a partir de la identidad que tú percibas y autopercibas, posiblemente no hayas sido completamente libre. Y allí es donde el Eterno quiere alentarnos en esta hora, ¿verdad? Para que cobremos fuerza en captar la importancia de vivir a plenitud la libertad con la que Él nos ha llamado. La libertad que nos ha concedido por derecho Yeshua. Amén. Debemos experimentarlo y conocerlo, mis amados. ¿Cuál es la diferencia de estos dos nombres de Hashem? Adonai. Aquí Adonai está suplantando el nombre sagrado. No lo está traduciendo, ¿ok? Esto lo expliqué en alguna clase, ¿ok? En la Torah dice, Elohim habló a Moshe, él le dijo, yo soy, y usa el nombre sagrado. El Shem Hameforash, en hebreo, ¿cierto? Yo estoy sustituyendo, no estoy traduciendo, estoy sustituyendo por Adonai, ¿ok? Porque no sé cómo se pronuncia, entonces utilizo un título que sí pueda pronunciar, Adonai, que sigue siendo alto y sublime, ¿amén? Ok. Entonces, Abraham, Isaías y Jacob se le presentó como el Shaddai, el Todopoderoso, pero a Moisés se le presentará con su nombre sagrado. Y eso es lo que esperamos de nosotros. Viene un nuevo rol, donde por señales creativas, tal como enseñaba al inicio de nuestra reunión, ¿verdad? Así como Yeshua le dio vista al ciego a partir del lodo que hizo con su saliva y con la tierra, yo espero en Hashem milagros portentosos para nuestras vidas. Lo necesitamos. Estamos urgidos de ello. Pero necesitamos, eso no es gratis. Tenemos que entrar a su santuario con un corazón puro y con manos limpias delante de Él. Amén. Es un desafío, pero tenemos que aceptarlo. Y tenemos que caminar en Él. Amén. Atrévase y vivirás. También con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido del pueblo de Israel, a quien los egipcios tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Hashem se revela a Moisés a partir del hecho de recordar el pacto que había establecido con los patriarcas. Baruch Hashem. Hashem quiere, amados, libertarte. Escúchame. Libertarte. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Hashem quiere impartirle. Hashem quiere libertarte con toda profundidad, ser libre, porque te has hastiado de pensar como piensas, de hacer las cosas de la misma manera como lo has hecho una y otra vez, alcanzándote la edad que tienes en este tiempo presente. Y tú has clamado, tú has orado, tú has llorado. Han salido lágrimas eventualmente en tu soledad que para ti carecen de sentido. Hay una tristeza profunda, pero no logras dimensionar el por qué. Y ese por qué Hashem en este día y en esta fecha te lo revela. Él ha escuchado tu clamor y está recordando el pacto que ha establecido contigo. Él está recordando el pacto que ha establecido contigo. Por lo tanto, di al pueblo de Israel, yo soy Adonai. Yo les libraré del trabajo gravoso de los egipcios. Yo los rescataré de la opresión de ellos. Yo les redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Amén. Esta es una palabra que si lo ves en lo histórico, qué tremendo lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. Y te quedas en lo histórico, te lo pierdes. Si tú lo ves en primera persona. Y tienes el derecho, amado. Créeme que sí. El ejercicio. Dile a papá, yo quiero que esta palabra sea para mí. Puedo percibirla para mí. Yo estoy seguro en la guianza divina de su espíritu que esta palabra es para ti. Amén. Él quiere que disfrutes de una libertad plena. Pero la libertad plena tiene varios aspectos redentivos. ¿Cuáles son? Lo veremos a continuación. Por tanto, di a los hijos de Israel, di al pueblo, di a la comunidad. Díselo a ti mismo, díselo a tu familia.
Yo soy Hashem y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y les liberaré de su esclavitud y les redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Les tomaré para mí por pueblo y seré para ustedes por Elohim, por autoridad. Y sabrán que yo soy el Eterno vuestro Elohim, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Estás agobiado? ¿Estás agotado? ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? Es, amado, porque no has disfrutado de la libertad plena que hay en Yeshua el Mesías. Por tanto, el Espíritu de Hashem viene a alentarte y a decirte que Él está dispuesto a sacarte, a librarte, a redimirte y a tomarte de la mano para hacerte libre del yugo de los egipcios, del yugo de la esclavitud. Amén. Cuando Él nos saca de un lugar de esclavitud. Ese lugar de esclavitud puede ser el trabajo. ¿Ok? ¿Todo trabajo es un lugar de esclavitud? No. Atentos con esto. Pero puede haber trabajos que son lugares de esclavitud. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo puedo determinar si mi trabajo es un trabajo de esclavitud? Cuando Él no permite que tu prioridad sea el Eterno. Es decir, no me estoy refiriendo a un trabajo forzado, a un trabajo donde te estén humillando, que también sería un lugar de esclavitud, ciertamente, ¿verdad? Pero todavía no ha robado tu tiempo para servirle al Eterno. Me explico, para que tu prioridad sea el Eterno. Cuando un trabajo atenta contra eso, es de revisar en las manos de Hashem, pidiendo dirección divina. Amén. Él te va a sacar de todo lugar de esclavitud. Un lugar de esclavitud puede ser una relación tóxica dentro de un matrimonio. Un lugar de esclavitud puede ser un lugar de tormento, de sufrimiento, en un entorno social, en una casa donde vives arrimados con otro y ya es insostenible vivir allí. Eso pudiera ser un lugar de esclavitud. Y el Eterno está dispuesto a sacarte de dicho lugar. Solamente estoy mencionando ejemplos. Amén. Ejemplos. También Él está dispuesto a liberarte, trayendo sanidad del alma. Esto implica sanidad física a nuestros cuerpos y sanidad emocional. Requerimos de mucha sanidad emocional. Amén. Para estar equilibrados. Si tú estás equilibrado mentalmente, podrás tomar mejores decisiones. Si tú estás alterado, afanado, ansioso, deprimido, o no tomas decisiones o tomas las decisiones malas. O le crees a cualquiera. Entonces, Hashem está dispuesto a liberarte. Redimirte. Vamos a definir qué es la redención. La redención es el acto mediante el cual un mediador paga por la condena que se merecía a alguien. Eso fue lo que hizo Yeshua en el madero. Todos nosotros, nos enseña la carta a los romanos, éramos reos de muerte, todos. Porque no había justo ni aún uno, dice las escrituras. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria del Eterno. ¿Sí o no? Está clara la doctrina allí. Ahora bien, éramos reos de muerte. Y Yeshua, a precio de sangre, pagó la condena que tú merecías. Por eso Él murió por todos nosotros. Y en consecuencia, al Él pagar por la condena que merecíamos nosotros, nos redimió. Amén. Nos redimió. Ese es el resumen más corto que he visto sobre el plan de redención del Eterno. Porque el plan de redención del Eterno no nace y muere con Yeshua. Está desde la antigüedad. ¿Sí? Hashem llamó a un hombre, Abraham. Formó la 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel se formó un pueblo. ¿Sí? Este pueblo se dividió. Y procuró él por muchas generaciones tener una mujer que tuviera la capacidad de concebir a un hombre justo, a Yeshua. Me refiero a Miriam en este caso. ¿Ok? O sea, el plan de redención no fue un acto único, extraordinario o inusual en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Hashem activó su plan de redención. Amén. Con todos estos hombres que fueron elegidos y escogidos por Él. Amén. Entonces, Él también nos va a tomar. Él promete tomarnos. Y esto implica gozar de la protección divina mientras transitamos en el desierto, llegando al destino de forma segura. Si hay algo, amados,
en mi experiencia de vida y expuesto a este régimen, he tenido muchos pesares, pero al mismo tiempo he tenido gozo en una verdad que emplaza toda tristeza, dolor, todo sufrimiento al que me haya podido exponer este régimen. Hablo de condiciones sociales, no políticas. Hablo de condiciones sociales. ¿Y qué ha sido? Que el Eterno me ha tomado. Él, con su protección divina, a pesar de las carencias y crisis en años pasados, por hambruna, por falta de efectivo, por falta de dinero, por falta de neumáticos, por falta de repuestos, por falta de materia prima en el sector industrial, etcétera, etcétera. Aún así, Hashem nos ha permitido gozar de su protección para atravesar ese desierto, para al final llegar al lugar que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Eterno, que Él ha permitido eso a nuestras vidas. Amén. Un aplauso por ello a nuestro Padre. Amén. Entonces, la redención, la liberación total de tu alma, amados, subyace en que el Eterno te saque de un lugar de esclavitud, te libere con sanidad emocional, con sanidad interior, te redima y te tome, dándote protección en el desierto. Amén. Y eventualmente el creyente goza de haber salido de un lugar de esclavitud, pero no sigue siendo libre mentalmente. No sigue siendo libre en su alma. Padece de alguna enfermedad, por ejemplo, ¿no? O no es redimido en el sentido de que todavía tiene dudas si Yeshua realmente le ha redimido. No ha nacido de nuevo. Si hay un creyente que no ha nacido de nuevo, potencialmente ese creyente a lo mejor no ha sido redimido. Porque la redención se asume con emuná, con fe. ¿Ok? Tú puedes leerte las escrituras de principio a fin, pero mientras no se te haya revelado la acción de la redención en el Mesías Yeshua, tú no eres redimido. ¿Ok? Entonces necesitamos alcanzar redención y gozar de la protección divina en todos esos embates y desafíos que enfrentamos en el diario vivir. Es parte también de una acción redentora en él. El Salmo capítulo 81, versículo 11, declara el texto: yo soy Adonai, su Elohim, que los elevó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Abre tu boca y yo la llenaré. Esta es una expresión que siempre utilizo en medio de la alabanza. Si tú abres la boca, Él la llena en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos elevó de la tierra de Egipto. Y elevarnos de la tierra de Egipto implica que tú dejaste de ser ese mortal, ese esclavo común de Egipto. Él te elevó, Él te sacó, Él te redimió, Él te liberó de la tierra de Egipto. Bien sabemos que la tierra de Egipto representa este mundo y su sistema, ¿cierto? ¿Qué significa Egipto? El término Misraim para Egipto, ¿qué traduce al español? Ataduras. Ataduras. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, más allá de lo literal, es que salió de una esclavitud espiritual. Y es una esclavitud espiritual a la que Yeshua siempre enseñará y tendrá presente para su pueblo, el cuerpo del Mesías, en estos días. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Evangelio de Juan, manuscritos apostólicos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. En adelante. Aquí nos vamos a detener varios minutos, amados. Esto es poderoso. Sígame la lectura acá. Decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes van a ser verdaderamente sus discípulos? Quienes permanecen en su palabra. Pero en ese momento no existía la Biblia. ¿A qué palabra se refiere él? A la Torá. Bien. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Ok? Para los días de Yeshua, hablar de la verdad era la Torá. La verdad era un sinónimo de la Torá en ese momento. ¿Sí? ¿Tú conoces la verdad? Era lo mismo que decir, ¿tú conoces la Torá? ¿Tú conoces los mandamientos? Esa era la verdad. ¿Ok? Porque era considerado la Torá la verdad. ¿Por qué? Porque como era palabra del Eterno, sin lugar a duda, y no había mentira. Sin lugar a duda, era absoluta. La Torá es absoluta. En términos de verdad o mentira, ella es absolutamente verdadera. Ella es la verdad. Entonces, la verdad, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Primera acción para ser libre, conocer la verdad.
Si usted está desconectado de la palabra, amado, no va a conocer la verdad. Va a conocer parte de ello, unas pinceladas. Pero en esencia no conocerás la verdad a no ser que tú te introduzcas en la Torá, en la palabra misma. Puede ser toda la Biblia en su extensión. Pues tiene que meterse en la palabra. Por ello, amado, nuestra insistencia y persistencia, que gracias al Eterno tengo el don de ser porfiado, ¿verdad? Cuando le digo, lea mensualmente las escrituras en función al programa, para que usted tenga una lectura diaria y que sea diaria y cumpla, léala y léala y léala. Los visitantes que tuvimos la semana pasada, antes pasada, me comentaron al final, pastora, y se lee la Biblia bastante. Yo digo, no, si supiera que es poco. Porque en las congregaciones tradicionales se lee una lectura, en las que practican la lectura de la Biblia, solo la lectura, o los textos bíblicos que el predicador va a utilizar como fundamento bíblico. Y ahí queda. ¿Me explico? Entonces, es necesario conocer la verdad. Y tenemos que empezar al menos leyéndola. ¿Me explico? ¿Cómo puedo pretender conocer la verdad si ni siquiera leo las escrituras? O sea, por lo menos inicio con esta lectura. Entonces debemos conocer la verdad y la verdad les hará libre. Le respondieron, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Claro, él está en un discurso, ¿verdad? Con un grupo de judíos que, según el relato, ellos no están presos, ¿sí? Ellos no están en cautividad. ¿Me explico? Entonces ellos dicen, pero si somos descendencia de Abraham y nunca hemos estado en estado de esclavitud. Ellos se refieren, me explico, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, porque ellos estuvieron en cautividad con varios imperios, el egipcio, el babilónico, el medo-persa, para esos días el romano incluso, ¿no? Pero ellos se refieren a no ser esclavos en el contexto social de ser servidores de alguien. Permítanme, aquí hay que conocer un poquito el contexto, ¿verdad? Para los días de Yeshua existía todavía la esclavitud. La esclavitud aparece en las escrituras, ¿sí? La diferencia es que estos servidores, estos esclavos en las casas, debían tener un trato digno. En otras palabras, mis amados, eso era como un trabajador hoy en día. ¿Me explico? Lo que pasa es que en este contexto lingüístico, cuando hablamos de esclavitud, nos asombramos. Es un escándalo la palabra, ¿verdad? No sería bueno decir, no, yo soy esclavo en tal empresa, ¿verdad? No sería bueno como pronunciarlo. Pero la verdad es que era una persona que estaba atada a servidumbre, ¿ok? Y había unas condiciones en la Torah para que ellos sirvieran por un largo periodo de tiempo, en este caso de 7 años, para que gozaran de una libertad y gozaran de una jubilación. La jubilación que conocemos hoy en día en la ley del trabajo es bíblica. Su fundamento es bíblico. La indemnización, las prestaciones sociales son bíblicas. Eso no es inventado por el hombre. Eso es bíblica. Eso es copia del judaísmo. Y el judaísmo lo sustrae como principio de las escrituras. Eso no es nada nuevo en las escrituras. Entonces, cuando ellos dicen acá, no somos esclavos, esos oyentes que estaban ahí no estaban atados a una esclavitud, a un servicio en la casa de un alto dignatario. Eso es lo que quiere decir allí el contexto. Sin embargo, Yeshua, al hablar de libertad, no se está refiriendo, y al hablar también de esclavitud, no se está refiriendo a que tú estés atado a una condición de trabajo para servirle a alguien. Él está hablando de la esclavitud del pecado. ¿Estamos mejor claros acá en el contexto? Ok, escuchen. ¿Cómo dices tú que seremos libres si ya yo soy libre? Si usted le hablará hoy día a cualquier persona no creyente en Dios, ¿verdad? Que tiene una vida, si se quiere, aceptable, moderada, equilibrada. Entonces, mira, ¿tú quieres ser libre? La persona va a decir, ¿qué? ¿Acaso yo estoy preso? Carecería de sentido, ¿cierto? Pero cuando tú te vas al espectro espiritual, te das cuenta, pues, de que tú te estarías refiriendo a su estado de ataduras espirituales o a su estado de esclavitud en el pecado. Ajá. Prosigo entonces con la lectura para tener mayor comprensión del tema. Dice aquí, Yeshua le respondió, de cierto les digo. Cuando se reitera de cierto, ¿qué es? Una verdad absoluta, ¿verdad? Cuando Yeshua lo dice. De cierto te digo. O sea, no hay cabida a la duda, amado, con esto que va a decir Yeshua ahorita. ¿Ok? De cierto te digo. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo el que practica el pecado es
esclavo del pecado. Entonces, para yo ser libre, ¿qué necesito? No ser esclavo. Pero ser esclavo significa practicar el pecado. ¿Cuál es la deducción, mis amados? ¿Cuál es la lógica plana? Que para yo ser libre, debo dejar de practicar el pecado. Tu situación de estancamiento actual obedece a que estás practicando el pecado. Así, con nombre y apellido. Pide a Shem que te revele, por si acaso no estás consciente de los pecados. Hay pecados ocultos, mis amados. El salmista David nos enseña que hay pecados ocultos. Y él clama al Eterno, líbrame de todos ellos. Es necesario orar para que Hashem nos muestre nuestros pecados ocultos. Eso por un lado. Pero también hay pecados donde estás consciente que estás incurriendo en esa falta y que se te ha hecho muy difícil desprenderte, renunciar a eso, porque es una lucha espiritual. Desde la carne no vas a poder. Tienes que ser fortalecido en el espíritu para tú tener dominio sobre el pecado y dejar de ser un esclavo del pecado. ¿Lo estamos viendo todos? Ok. Entonces, él dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Él viene con un énfasis espiritual y la audiencia está en lo físico y terrenal, en lo material. Pero si somos hijos de Abraham, yo no soy esclavo de nadie. Cuando Yeshua le habla ya de la esclavitud del pecado, caen en cuenta. Y entonces, añade Yeshua, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. ¿Ok? ¿Por qué él dice esto? Según la Torá, quien iba a servir como esclavo, él servía por 7 años. Y a los 7 años, el patrón debía liberarle. Pero eventualmente, por el trato digno que se le daba, y no tenía otra cosa que hacer, el esclavo decidía, patrón, yo me quiero quedar contigo. Si él aceptaba esa condición, el patrón marcaba sobre la oreja un arete como signo de que él seguía en ese servicio por 7 años más. Y así en ciclos de años venía como una jubilación para ese esclavo que podía gozar ya de una independencia. Escucha esto. Pero algunos vivían tan bien que preferían seguir en ese estado de esclavitud. 7 años, 7 años, 7 años, hasta que los alcanzaran 49 años. O hasta que les alcanzara el año del jubileo, cualquiera de las dos. Cuando alcanzaba el año del jubileo, el año 50, todos, así tú no quisieras, no puedes ya trabajar conmigo. Tú gozabas de una dote y te independizabas por completo. Una jubilación. Eso ocurría en el año del jubileo. La palabra jubilación en latín está relacionada y asociada con jubileo en griego. Bendita palabra del Eterno. Es demasiada bendita. Es demasiado bendita la palabra. Baruch Hashem. Así es. Así es, mi hermano. Claro, entran otros aspectos sociales, en la capacidad de la mano del hombre, otros aspectos allí. Pero en esencia, esa jubilación subyace en las escrituras. Esa verdad es judía. Eso no hay ningún contrato actual, ningún sindicato que de un lado o de otra, que de una postura política u otra. No. Eso proviene de la Torá. El salario, ¿dónde surgió el salario? En Egipto, a los esclavos israelíes, a los esclavos judíos, a los esclavos hebreos, le pagaban con sal. Salario. De ahí viene el término salario. Amado, estamos en el centro del fundamento. Escúchame. En cuanto a conocimiento, tú estás en el centro de la tierra. Y no lo has visto. Ese conocimiento está en su santa palabra. Escúcheme. El que es esclavo no queda para la casa para siempre, porque cada 7 años tiene la opción de salir libre. Escúchame. Por cierto, cuando hablamos de esclavitud en la Torá, era con un trato digno. ¿Me explico? No era la esclavitud que se nos viene a la mente como practicaban los españoles con los indígenas, ¿me explico? De maltrato. O como la abolición de los esclavos en Estados Unidos, con los negros, con los africanos. No era bajo maltrato. El concepto de esclavitud en la Torá era un trato de servidumbre con un trato digno a la persona. ¿Me explico? Ellos podían casarse, ellos podían tener hijos. ¿Ok? Y el patrono, para comer él debía garantizar que los esclavos ya habían comido. Trato digno. El hijo sí queda para siempre en casa. Él está poniendo la comparación. Entonces, el que es esclavo al pecado no va a quedar así para siempre. ¿Por qué? Vamos a ver. Así que, si el hijo
les liberta, serán verdaderamente libres. Si Yeshua te liberta, tú eres verdaderamente libre. Amén. Tú eres verdaderamente libre. Ahora, esto no es una acción de un momento a otro. Que conociste a Yeshua hoy y ya fuiste completamente libre, ya. No. Hay un proceso de purificación del alma, del corazón, de rectificación, de quitar capas en el alma, de que se empiezan a presentar pruebas en ese desierto en tu propia vida para sacar lo peor de ti, para que tú mismo te asquees de ti mismo, para que tú no te des vergüenza verte en el espejo. Pero Dios mío, yo fui capaz de hacer esto, qué locura. ¿Me explico? Ahí empieza Hashem a purificarte para que seas verdaderamente libre en Yeshua. Escúchame. Yeshua agrega en el versículo 37, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Siendo ellos judíos y Yeshua judío, él les dice, siendo ustedes hijos de Abraham, porque se supone que el judío es hijo de Abraham y otro judío le está hablando bien y le está hablando del Señor, es para que estén bien, pues me explico. Pero él dice, siendo ustedes hijos de Abraham, procuran matarme porque mi palabra no hay cabida en ustedes, no tiene cabida en ustedes. A veces, amados, en el ser humano no hay cabida de la palabra del Señor. Y hay que orar por esas personas. Por cierto, nuestros familiares que no han creído en el Señor, entre otras cosas, aparte de no predicarle muchas veces no creen porque su palabra, la palabra del Eterno, no tiene cabida en ellos. Pero en ti está dar la palabra. Yeshua, no en nombre de que no había cabida de su palabra en ellos, dejó de predicar. Él seguía dando la palabra. ¿Me explico? Ahora bien, vean esto. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre. Si Él es el Padre, Dios Todopoderoso, Yeshua, que va a estar viendo en el Padre, Él diría, yo hablo lo que digo porque lo he visto en mí. Porque es lo que yo hago en primera persona. No dice que lo ha visto en presencia del Padre. Del Padre. Yeshua lo vio en presencia del Padre. Este es un texto tomado para subrayar en su Biblia, ¿yo? Y ustedes hacen también lo que oyeron del Padre. Porque, aquí vámonos a la Biblia. Permítanme. Juan 8:38, ¿verdad? Leímos ahorita. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo del Padre. Nuestro padre es Abraham, declaran ellos. ¿Ok? Es decir, Yeshua se está refiriendo al Todopoderoso, que es su padre. ¿Sí o no? El padre de Yeshua es el Todopoderoso, se está refiriendo a su padre. Pero estos cortos de mente decían, nuestro padre es Abraham, o sea, ni siquiera es el Señor. Nuestro padre es Abraham, lo estaban llevando a términos netamente terrenales. No, respondió Yeshua. No. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían mi ejemplo. ¿Por qué? Porque Yeshua viene siendo hijo de ¿quién? De Abraham en términos terrenales. ¿Sí lo vemos? ¿Estamos todos claros acá? Ok. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oyen de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No. Ustedes imitan a su verdadero padre. Está dejando claro Yeshua que esos judíos no tienen por padre a Abraham, pero ellos hacen la obra de su padre. Ahora, ¿quién es su padre? Vamos a seguir leyendo. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro Padre verdadero, dicen ellos. Ahora ellos pasan al tramo espiritual. Dios mismo es nuestro Padre. Yeshua le dijo, si Dios, fíjense que si Él es Dios, él dijera, ¿verdad? Como Dios, ustedes no son mis hijos. En primera persona. Pero Él declara, versículo 42, amado, si Dios fuera su Padre, ya no es Él. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido a ustedes de parte de Dios. Si Él es Dios, como viene de parte de Él. ¿Estamos viéndolo todos? ¿Hay alguna duda ahorita? Ok. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Quién? ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así mismo.
el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino, homicida, desde el principio y siempre ha odiado la verdad. A Satán odia la verdad. Cuando mienten, actúan de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Exhortación de parte del cielo, madrugada, 3 de la mañana. Dejemos la mentira, mis amados. No hay lugar a la mentira. No hay colores a la mentira. A veces, desde la rutina, superficialidad, ¿verdad? Mentimos. Contando sobre algo, mentimos. ¿Ok? Por justificar en un momento dado algún compromiso, mentimos. Por quedar bien con alguien, mentimos. Hashem nos guarde. Amén. Hashem nos guarde. Si practicamos la mentira, somos hijos de Satán. Porque él miente desde el principio. Esto es sumamente delicado, mis amados. Este punto es sumamente delicado. Cuidado. Escúcheme. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Cuando alguien dice la verdad, el que practica la mentira no cree a los dichos de él. No le cree. Porque están en naturalezas separadas. ¿Sí? ¿Qué pasa con Yeshua como yo? Él habla una verdad. Pero sus oyentes, por ser hijos del diablo, porque son mentirosos, no creen a la verdad de Yeshua. Eso pasa. Cuando tú predicas, cuando tú le enseñas a alguien, le quieres mostrar el reino a alguien, y la persona se opone, es porque él vive en mentira. Porque su padre es a Satán. Esa es su naturaleza caída en ese momento. ¿Ves? Entonces hay que orar para que la luz de Yeshua brille sobre él. Entonces mire, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen al Señor, a Dios, escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. ¿Por qué no la escuchan? Porque no pertenecen a Dios. Responden ellos: samaritano, endemoniado. ¿Cómo que samaritano? Si él era judío. ¿Habían leído eso y se habían hecho la pregunta ustedes? ¿Por qué se refieren a él como samaritano? Tenemos que conocer la historia. Los samaritanos eran repudiados por los judíos. ¿Ok? Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dice Yeshua. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. ¿A quién honra Yeshua? A mi Padre. Y no está hablando de José, está hablando de Dios. El contexto te lo da a entender. Entonces él dice: no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención, escúcheme, no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme. Y Él es el verdadero juez. ¿Qué hacemos nosotros dándole la gloria a Yeshua? Si Él mismo no vino a buscar gloria de los hombres. Otra evidencia de que Él no es el creador. ¿Sí ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Hay un respeto, hay una honra. Claro, Él es nuestro Mesías, hay que reconocerlo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ese es Yeshua. Claro que sí. Hay un lugar de respeto, de honra, pero no de glorificación. Como la iglesia cristiana tradicional glorifica a Yeshua, poniendo a Yeshua en el lugar de Dios. Ese detalle, amado, subráyenlo en su Biblia. Sigo. Les digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Entonces, ¿a quién tenemos que remitirnos? A Yeshua. Él es la Torah viviente. ¿Ok? Él es la Torah viviente. Amén. Hashem tabernaculizó, su espíritu habitó en él. Por eso es que habitó toda la plenitud del Padre. Y hay otro error conceptual. Pero es que si estuvo toda la plenitud, ¿es Dios mismo? No, es como si fuera Dios, ciertamente. Como si fuera, pero no es Dios. Porque habitó toda la plenitud. ¿Dónde queda Él si habitó toda en Él? ¿Me explico? Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Oye, pero te estaba bien endemoniada. Hasta Abraham y los profetas murieron,
Pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Yeshua responde, si yo buscara mi propia gloria, ¿Yeshua está buscando su propia gloria? No, lo dice categóricamente. ¿Qué hacemos nosotros dándole la gloria o glorificando el nombre de Yeshua? Ve el punto, amado. Si yo no busco mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. El Padre es quien le dio el puesto a su derecha, a la diestra del trono, el Padre. Entonces, ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Fíjense que si Él es Dios, no diría, ¿verdad? Ustedes no le conocen, ustedes no me conocen en primera persona. Y si ustedes no le conocen, al cambio yo sí le conozco. Definitivamente el Padre está en un lugar, Yeshua está en otro. ¿Ok? Bien. Escuchen. Yo sí le conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de gloria. Impresionante. En el pensamiento hebreo se cree que Abraham vio los días del Mesías. Así como Jacob. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Ya para ese momento histórico habían transcurrido unos 2000 años desde Abraham hasta Yeshua. Entonces ellos dicen, si no llegas a 50 años, ¿cómo dices tú que conociste a Abraham? Yeshua contestó, les digo la verdad, aún antes de Abraham naciera, aún antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Cómo así? Ya va. Aquí vamos a destapar la olla, escúcheme. Ajá. Sí, sí, totalmente. Claro que sí. Claro. Hermano, por Dios. Totalmente, hermano. Sí, sí, sí. Desde la incredulidad. Solo, pero muy bien tu punto, Alex. A ver, los entendemos, pero al mismo tiempo yo los meto preso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, no? Por lo mentirosos que eran, porque el padre era Hasatán, ¿verdad? No tienen la capacidad de entender a Yeshua, porque habían otros judíos también que sí creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque no eran malvados. ¿Cuál es el secreto? No seas malvado. No te metas a rata. Si te metes a rata, el reino se cierra. No le vas a entender. ¿Me explico? Ve con un corazón arrepentido. Ve con un corazón reconociendo a Yeshua como tu Salvador. Y Él y abre las puertas de los cielos, hermano. Las puertas del reino de los cielos se te abren para ti, para entender su sabiduría. Amén. También, sí, sí, eso, sí, sí. Había maldad también en muchos de ellos, pues. Ahora, que es importante, esto eran personas, pues, grupos de personas. No era todo Israel. En estos días estuve en un debate con él y me decía, todo Israel. Estaba en contra de Moisés. No, 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 no. No lo vuelvas a decir. No lo vuelvas a decir. Escuchen. Les digo la verdad. Aún antes que Abraham naciera, yo soy. Otra vez, hagamos el ejercicio. Ese yo soy, en esta versión, aparece en mayúscula. En relación con el yo soy, cuando Hashem se le presentó en la zarza a Moisés. Aquí sale en mayúscula. ¿Cómo sale en su Biblia? Normal. Ok, escuchen esto. Permítanme adelantarme aquí. Se las tengo, miren esto. Miren esto. Aquí. Esta es una versión interlineal. Como los evangelios fueron encontrados en griego, está en griego, puro griego, traducido al español. El texto dice, al español, dijo a ellos Jesús, de cierto estoy diciendo a ustedes, antes de Abraham llegase a ser, yo estoy siendo, no dice yo soy. Hay un error de traducción. Yo estoy siendo. ¿A qué se refiere Yeshua en que él está siendo aún antes de Abraham? La definición de Yeshua, del Mesías, Hashem, el Padre, ya lo tenía en su mente. Amén. La obra de Yeshua, el plan de redención ya estaba en la mente de Dios. Ya él sabía. Ya él sabía. Eso en teología se llama preexistencia, presciencia, conocimiento previo. Hashem, obvio, tiene esa capacidad.
¿sí? Entonces, el concepto de Yeshua, y lo vemos tanto que en la Torah, en Bereshit, ya desde el primer capítulo ya está Yeshua revelándose en la Torah. O sea, antes de Abraham, Yeshua estaba, solo que no estaban dadas las condiciones para que fuera Yeshua mismo el que viniera en esa instancia. Esto en ingeniería se ve como la ingeniería conceptual. A ver, un ingeniero, cuando tú le hablas de algún proyecto, de alguna obra, él lo dibuja primero. De hecho, el diseñador lo concibe en su mente, lo dibuja, lo extrae de su mente, ¿verdad? Lo dibuja. Y después cuando ejecutan esa obra material, es tal cual como sale en el dibujo. Esto es solo una ilustración. Así fue Yeshua en el pensamiento del Eterno, del Padre. ¿Me explico? Era necesario que Él viniera. Ya Él está concebido, ¿verdad? Para que Él viniese. Entonces, en ese sentido, Yeshua ya había sido. No porque Él había existido físicamente que en la tierra estaba escondido de Abraham, no. Sino en el concepto del Padre, Yeshua ya estaba. Mi hermano, sí. Ajá. Tiene su lugar, Ale, y muy buena tu pregunta. Todos le escucharon, ¿verdad? Muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa, mi hermano? Cuando nosotros llegamos al evangelio tradicional, nos disipulan, nos dan una formación y nos dan conocimiento teológico que fue por autoría de los hombres, aunque tienen ciertos fundamentos bíblicos. Esto tiene todo un antecedente, ¿ok? La Trinidad, que proviene de la Iglesia Católica, recordemos que al final el evangelio tradicional que conocemos subyace en Martín Lutero, ¿ok? Promotor, en este caso, de lo que conocemos como el protestantismo en Alemania, 1492. Entonces, ¿qué sucede? Él era al final monje católico. A él se le revela una verdad de la palabra, que es que tú no tenías que pagar indulgencia para ser perdonado por el Eterno. ¿Me explico? Para hacérselo por el Eterno, tú no necesitas pagar una indulgencia. Fue una verdad que se le reveló a él, pero él seguía siendo católico. ¿Sí? Entonces, las derivaciones de la iglesia cristiana que conocemos hoy en día, ellos arrastraron el legado de conocimiento de la iglesia católica. Si bien depuraron muchas cosas, otras se quedaron. Y parte de ese legado es el conocimiento de la Trinidad. Entonces, cuando a ti te están formando, a ti te enseñan de la Trinidad como doctrina y te muestran textos bíblicos, pero desconociendo el contexto bíblico, desconociendo que hay errores de traducción en algunas versiones, etcétera, etcétera, te diseñan la justificación de la Trinidad. Y tú concibes dentro de ti, como buen creyente, pues no, mira, sí, me están diciendo que la Trinidad es bíblica, yo creo que la Trinidad es bíblica. Y me adueño y atesoro y se convierte en mí un valor la Trinidad. Cuando yo ya voy a leer la Biblia, creyendo en la Trinidad, yo leo la Biblia, aún con estos conceptos que para ahorita da claridad a nosotros, porque no creemos en la Trinidad, el que cree en la Trinidad lo asocia y lo asume, generando un error de interpretación con la Trinidad. Un velo, completamente un velo. Completamente un velo. Es tremendo, hermano, sí. Incluso. Así es. No, y en el caso de ellos, ustedes saben que los judíos, para el tiempo de Yeshua, ellos esperaban al Mesías como el libertador. ¿Me explico? Ahora, ese libertador iba a pelear férreamente como un rey David, ¿verdad? Contra los romanos, iban a destruir todo y aquí está el Estado de Israel otra vez. Ellos esperaron así. Pero la primera venida era de un Mesías sufriente. Entonces, cuando conocen a Yeshua, en la vida real, ese Yeshua no correspondía al perfil que ellos se habían imaginado de cómo venía según la profecía. Claro, él es el libertador, pero él venía a libertarlo del pecado, de la esclavitud del pecado, no de un imperio gubernamental o político, sino del pecado. Es tremendo, es tremendo. Sí, señor. Bien, voy acá atrás otra vez. Entonces, donde usted leyó allí, yo soy, dice yo sigo siendo. Yo como usted la rayaría. ¿Lo vemos? Ajá, ya finalizando por acá, mis amados. Entonces él dice, les digo la verdad, aún antes que Abraham naciere, ¿cómo decía? Yo estoy siendo. Ok, ya explicamos esa parte.
En ese momento tomaron piedra para arrojársela, pero Yeshua desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Cree usted que Yeshua desapareció relajado? No, porque le caen a pedrada. ¿Cómo desapareció? ¿Huyó? Corriendo, claro. Pero ver ese Yeshua en una película corriendo es como raro, pues, ¿no? ¿Sí lo ve? Rompe el estereotipo. Ajá. Bien, para ir finalizando, mis amados, voy acá. Ajá, puede ser que lo vean así, sí. Escúchenme, ¿qué criterios evaluar para saber si soy libre? Al menos en esa libertad plena, ¿ok? Escúcheme, amar a Dios. Tu amor a Dios es una marca en ti de que has sido libre. De que no lo vas a anteponer a él ante cualquier cosa en el mundo, o no debería. Entiende la enseñanza de Yeshua. ¿Tú entiendes la enseñanza de Yeshua? ¿Ok? Cuando fuiste libre, cuando Hashem operó en ti la redención, tú entiendes a Yeshua con claridad. ¿Ok? Yo me quedo más sorprendido, Alex, a propósito de tu comentario. Yo tuve mi reserva porque yo fui formado con los testigos de Jehová y los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Cuando a mí me hablan de la Trinidad, para mí era claro en la escritura, no, Trinidad no es. No llego al fondo del asunto, pero Trinidad no es. Baruch Hashem, el Eterno me dio luz desde temprano en eso. Pero leyendo los evangelios, y a mí me gusta mucho los evangelios, ¿no? Para aprender de Yeshua. Yo pasaba por encima que estaba en sinagoga, que sanaba en Shabbat, el conflicto del Shabbat. Eso yo lo leía, hermano. Jamás entraba, jamás. Cuando estudio desde la Torá, empiezo, pero que mire que estaba en la sinagoga. Mira, pero es que estaba en Shabbat. Me explico, ahí es donde lo logro ver, lo logro identificar. Increíble, es increíble. Ok, otro criterio, ¿eres capaz de recibir la enseñanza del Mesías? Porque seguir al Mesías no es fácil, mi amado. Ese Mesías que nos ofertaron en la religión, ¿sí? Que Él es todo comprensible, que es más que amor, que Él te comprende tu sinvergüenzura, que no importa el pecado, que Él está relajado, que Él murió por ti y no importa ya lo demás, que tú eres salvo siempre, salvo por siempre. Ese Jesucristo Light, Star Plus. Mi hermano. Ese Yeshua está desdibujado. Ese Yeshua es de Hollywood. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El todo comprensible. Él comprende. Él te ama. Él dio la vida por ti. Pero, amado, dicho por Él, el que no cree en las palabras que yo les hablo, no tiene vida eterna. Es diferente. El Yeshua bíblico es diferente al Jesús de la religión. Sin lugar a dudas. Entonces, eres capaz de recibir su enseñanza. ¿Ves? Demanda. Tuve otro debate con mi padre espiritual, Padre eterno. Eso fue tremendo, mi hermano. Wow. Yo ni veía la vida hablando con él y sacando la Biblia. Y cuando vimos a esta mujer encrucijada, Padre eterno. Tremendo, hermano. Tremendo. Y él me dice, es más, ¿sabes qué? Jesucristo es más exigente que la Torá. Amén, le dije yo. Amén. La gracia es más exigente que la Torá. Claro que sí. Y tú me puedes dar un ejemplo de eso. Claro, en la ley de Moisés, ellos podían desear a la mujer del prójimo, entre comillas, pero mientras no ejecutaban la práctica, ellos a su entender no pecaban. Claro que pecaban, pero ellos a su entender no lo admitían. Yeshua te dice que con solo desearlo ya has caído en adulterio. Eso es más exigente. Bueno, en eso tienes razón. La escritura tiene razón. La escritura tiene razón. Entonces la gracia, amados, como se nos ha ofertado, no es. Eso es una imitación. La gracia tiene niveles de exigencia incluso por encima de la Torá. Querrás cumplir los deseos de tu padre. Tu inclinación siempre va a ser cumplir con los deseos de tu padre. ¿Qué padre? El Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y no vas a ser mentiroso. Así, amado, que si usted no era tan riguroso con el tema de mentir, cuide el detalle, porque quien es mentiroso por naturaleza es Hasatán. ¿Ok? Es Hasatán. Ya finalizando acá, amados, quiero compartir este texto de la enseñanza del apóstol Pablo. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos,
A libertad fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Por eso al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. ¿Ok? A libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión o como una oportunidad para los deseos de la carne. Sino sirvan por amor los unos con los otros. Porque toda la ley de Moisés, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te diciendo que la va a abolir. Dice que la Torah se cumple cuando tú amas a tu prójimo como a sí mismo. Pero si se muerden y se comen unos con otros, esto tiene que ver con discusiones, pleitos, conflictos. Miren que también no se consuman unos con otros. Entonces somos libres, pero no para hacer lo que se nos da la gana. No para tener solo derechos y no deberes. No. La libertad en Yeshua, para el que es libre, verdaderamente libre, él va a tener derechos para gozar de una redención, pero también va a tener deberes en la obra y en el reino de los cielos. Amén. Sí, de su propiedad. Claro, el primer mandamiento. El primer mandamiento. Yo soy Adonai, tu Señor. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Eres de mi propiedad. Mío eres tú. En otras palabras, tú estás atado a servidumbre al Eterno. Así, amado. Así. Pasa que en el pensamiento occidental suena grotesco. No, pero somos llamados a servidumbre delante de él. Así. Así. Amén. Oremos. Para concluir y disfrutar plenamente de la libertad y ser verdaderamente libres, disfrutar de ella, sepamos que Hashem nos ha prometido sacarnos de la esclavitud, liberarnos, redimirnos y tomarnos. Y en el nombre de Yeshua seremos verdaderamente libres. Amén. Padre, hemos recibido tu palabra de verdad, por lo cual pedimos que esa esencia de libertad podamos vivirla todos, podamos experimentar la plenitud todos, Padre. Libértanos, Padre, de todo peso que nos asedie. Libértanos de la esclavitud al pecado. Libértanos de las mentiras, entre comillas, blancas. Libértanos de toda mentira, de toda clase de mentira. Padre, hoy te pedimos creer más que nunca en las palabras de Yeshua. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Padre. Libértanos y seremos libres. Permítenos gozar de esa plenitud, de prepararnos en esa plenitud en estos días e ir a Pesaj con todo entendimiento y madurez de lo que celebramos, de lo que implica los panes sin levadura, de lo que implica presentarme delante de ti sin levadura. Tómanos de la mano y a pesar de nuestras debilidades, Padre, te pedimos ser socorridos y nos fortalezcas, Padre, en el Espíritu para dominar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carne. En el nombre de Yeshua. Llévanos con bien en lo que resta de la tarde. Permite, Padre, que estudiemos la Haftará con todo shalom, que recurramos a tu palabra con todo shalom y que mañana, Padre, podamos disfrutar de este viaje que sirva para manifestar nuestro aprecio, afecto fraterno los unos con los otros, con toda plenitud y tener este intercambio intercultural, Padre, delante de ti. En el nombre de Yeshua te lo pido. Bendice nuestra salida, también nuestra entrada. Bendice nuestra salida en esta hora. Bendice nuestra estancia en este día de Shabbat. Que no nos distraigamos, Padre, en cosas vanas. Que sigas tú obrando en nuestro ser interior, Padre. Y que mañana, Padre, con toda plenitud, compartamos de este tiempo. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados. Se les ama.